Hola Ron Lovers, o debo decir Barcelovers. Si estás viendo este video es porque eres conocedor del ron o simplemente gustarías explorar más allá de esta bebida espirituosa. Pues es un placer decirte que has llegado en un buen momento, porque para ello nos iremos más allá de las palabras y hasta una de las partes más interesantes del mundo del ron, que es el disfrute a través de la coctelería. Para ello, alzo mi trago y le doy paso a nuestro invitado, el maestro Eleazar Herrera, un amigo y mixólogo que nos va a mostrar cómo disfrutar de ricas propuestas desde la tranquilidad de nuestros hogares. Bienvenido a nuestro bar. Gracias Otto por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de qué cócteles puedo hacer con lo que tengo en casa. Lo primero que pueda encontrar, ya sea una tónica, una soda, un poco de limón, quizás albahaca. Cero complicaciones, cero estrés, vamos a trabajar con lo que tienes en tu nevera. Vamos a dividir la conversación respondiendo algunas dudas que frecuentemente se tienen al momento de hacer cócteles en casa. La primera generalmente es, ¿qué mezcla mejor con ron? Pues casi todo lo que puedas imaginar. El secreto, al igual que en la comida, está en saber equilibrar los sabores para que resulte más agradable y genere lo que normalmente llamamos drinkability, o sea, las ganas que tenemos de pedir otro cóctel. ¿Qué buscamos al momento de hacer un cóctel? Equilibrio. ¿Cómo logro el equilibrio? Normalmente según los gustos que tenemos en nuestra lengua: dulce, salado, agrio, amargo y umami. Al unirlos dos o más logramos un equilibrio. Ejemplo: dulce y salado, agrio y dulce y amargo, pero incluso puedo agregar un tercero a los que ya tengo: dulce, agrio y amargo. Teniendo esto en cuenta, podemos comenzar a imaginarnos qué tengo en casa que me ayude a generar esos gustos. Ejemplo: la tónica normalmente genera amargor, pero también me da algo de dulce y muchas burbujas que en nuestra lengua van a ser textura. En el caso de Club Soda vamos a tener entonces burbuja, agua que aporta un poco de dilución, baja graduación de alcohol. Esto lo que va a hacer es bajar un poco la graduación de alcohol de los cócteles que yo utilice. Si estoy hablando de refrescos, normalmente me van a aportar burbujas, dulce y algo de sabor. En el caso de las frutas me pueden aportar cítricos, aromas o también sabores. La siguiente pregunta puede ser: ¿qué cantidades necesito para lograr el equilibrio? No hay una regla obligatoria, es mucho de probar. Algunos autores de libros usan las fórmulas como 2-1-1 o 3-1-1, donde 2 o 3 va a hacer referencia a la cantidad del destilado base, en este caso nuestro ron, y luego una parte dulce y una parte agria, o una parte dulce y una parte amarga. Yo recomiendo primero generar un equilibrio o sabor agradable, armonioso entre los insumos no alcohólicos, y luego entonces añadir la bebida alcohólica. ¿Hay alguna clasificación de los cócteles? Sí, la más importante es según el momento del día en que lo consumas, que puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, y eso afectaría si es antes, durante o después de las comidas. Pero otra cosa que también puede afectar es el gusto de quien lo va a consumir, su edad o cuáles sean los sabores que más disfruta. ¿Qué tiempo toma hacer los cócteles? Generalmente podemos adelantar las preparaciones haciendo algunas premezclas de algunos ingredientes, pero ya existen algunas que están prehechas o las venden prehechas, que son los mixers como refrescos, sodas, espumantes, agua con gas, granadina o sirops comerciales. El tiempo también se va a ajustar directamente a la técnica de elaboración y de la receta que he definido. Siempre debemos definir primero una buena receta antes de hacerla en grandes cantidades. Ahora pasemos de la teoría a la práctica elaborando algunos cócteles. Ahora vamos a estar preparando una variante de un famoso cóctel conocido como ron con cola. En este caso vamos a sustituir el refresco de cola por refresco de lima o limón. En un vaso largo vamos a colocar mucho hielo para dar una buena temperatura a nuestro cóctel. Vamos a colocar 1,5 onzas de Barceló gran añejo. Ahora vamos a agregar refresco de limón y vamos a colocar 3 dash de angostura que me van a aportar un toque amargo para equilibrar nuestro cóctel, y para nunca olvidarnos del aroma le vamos a agregar un perfume de piel de limón amarillo que también va a servir como decoración de nuestro cóctel. ¡Salud!
El siguiente cóctel que vamos a preparar es una variante del Old Fashion, que generalmente suele ser un cóctel muy consumido para quienes son amantes del ron. En este caso voy a colocar 2 cucharadas de azúcar granulada. En este caso estoy usando crema, pero puedes utilizar blanca, incluso lo puedes sustituir por miel si tienes en casa. Voy a agregar de 2 a 3 dash de bitter de angostura. Ojo, el bitter de angostura quizás no lo tienes siempre en casa, pero lo puedes conseguir ya en cualquier supermercado. Voy a intentar disolver un poco estos 2 ingredientes para entonces agregar 2 onzas de Barceló Onyx. Integramos nuevamente para tratar de disolver el azúcar. Y voy a colocar hielo. En este caso estamos usando unos bloquecitos de hielo, pero si tú tienes en casa también puedes utilizar el hielo que tengas en casa. La recomendación es que sean hielo un poco más grande para evitar dilución del cóctel o aportar más agua de la necesaria. Recuerden que un cóctel sin aroma no es un cóctel completo. En este caso vamos a perfumar con una piel de naranja. Salud. Ha sido un placer compartir con ustedes este primer capítulo sobre cómo hacer coctelería en casa con ron. Nos vemos en un próximo video donde hablaremos sobre qué herramientas usar para prepararlos y cómo elegir la cristalería. Seguimos en este camino del ron. ¿Y tú, ya te suscribiste? Así no te perderás ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti.